Buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde estamos muy felices de poder volver a nuestro programa de Arte en Casa y tenemos un invitado muy especial esta tarde con el que vamos a compartir un poco su vida artística, su obra y también todo lo que hace respecto al arte, porque él es un paraguayo que vive en Buenos Aires, en la Argentina. Es decir, es un artista paraguayo residente en la Argentina, ¿verdad? Sí. Bueno, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué gusto poder estar hoy aquí compartiendo con dos grandes amigos. Muchas gracias, igualmente. Le doy a Cristina el micrófono para que salude. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Hoy estamos realmente acompañados con un amigo muy querido de la casa. Y bueno, nos enteramos de que estaba por acá y así les tironeamos para que venga antes de su viaje, porque mañana ya viaja. Así que bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias. Realmente un gusto inmenso. Cada encuentro y cada charla que tenemos también nosotros, no solamente en este espacio, sino las charlas de arte. Si ustedes supiesen las charlas de arte que nosotros tenemos con Pablo y Cristina hace muchos años, realmente es un placer. Entre vino y comida. Entre vinos y rica comida. Sí. Bueno, antes de empezar y para que nuestros amigos te conozcan un poco más de lo que vos haces, voy a leer un poquito de tu currículum. Bueno, él es Enrique Espínola, vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Tiene diplomado en Cultura de Arte de la Universidad Americana de Asunción. Realizó la licenciatura de arte en el Instituto Superior de Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Es socio de Gente de Arte, de la Asociación de Artistas Plásticos del Paraguay y de la Asociación de Artistas Solidarios. Actualmente preside la Fundación Paraguay Cultura en Buenos Aires, Argentina. De eso nos vas a hablar también durante nuestro reportaje. Expone regularmente desde el 96 en Paraguay y en países tales como Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Francia, España, Italia e Israel. Desde 1999 hasta la fecha ha recibido premios y participado de residencias y bienales de arte, de las que se destacan el Premio Pedro Agüero, el Premio Henry Matisse, que es uno de los más importantes, ya saben ustedes, uno de los más importantes premios en el Paraguay, que nos da el gobierno de Francia. Premio Fraternidad Beneber Internacional Paraguay-Israel. 11 Libre, Residencia de Arte en la Argentina. URRA, Residencia Internacional de Arte Argentina. Workshop Israel, julio a noviembre. 8 Bienal del Mercosur, Porto Alegre. Qué bueno, en el Brasil. Curador invitado por Harto Espacio para la muestra Ensalada Paraguaya, Encuentro Regional de Arte Montevideo, Uruguay. Residencia artística Maison Jean Chevelu, Fontaine-le-Comte, Vende, Francia, Workshop, Jerusalén, Tel Aviv, Jafo, Israel. Segunda Bienal Internacional de Arte Asunción, Paraguay, seleccionado para el Premio Bienal Areatec, Buenos Aires. Sus obras se encuentran en colecciones particulares de Estados Unidos, Israel, Francia, Italia, Uruguay, Paraguay, Irlanda y Argentina. Tenés muchas exposiciones individuales también, Enrique. Sí. Vamos a ver acá. Bueno, voy a leer las individuales más que nada, que son en el 2018 hacia abajo, hacia el 2004, una ¿verdad? Pequeña selección. Selección. Coanga,
Centro Cultural Citibán, Raconto, Curundú, Espacio Taller en la Argentina, Fabulaciones, Flora, Profeta, Pájaro, Obra sobre Papel, Lapso, Centro Cultural de España, Juan de Salazar, Contra la Nada, Centro Paraguayo Japonés, Parcons d'Art Contemporain, en el 2004 cuando ganaste el Matiz, Sí. ¿verdad? Eso fue en Francia. En Francia, sí. Sí, sí, le conté. Dame aquí. Ahora vamos a ver las colectivas también desde el 2015 al 2005. Es decir, al revés, ¿verdad? Pero siempre en el Claro. currículum se pone primero lo más actual. Exactamente. Lo más actual. Bienal de Arte y Pintura de Resistencia Argentina, mixturas sobre Centro Cultural Recoleta Argentina. Es decir, que estás activo en la Argentina. Sí, en realidad en Paraguay y en Argentina siempre trabajando de manera ininterrumpida. Exactamente. Bueno, un poquitito de, ¿cómo se llama? De lo que escribiste al final, voy a leer. Mi trabajo es concebido a partir de una reflexión construida sobre el ser humano y su entorno, su aspecto físico, psíquico y social. Es conceptual y reflexivo. El ser humano y su entorno me parecen fascinantes y explorar sus recovecos me aporta nuevos cuestionamientos. Como individuos construimos nuestra propia existencia a partir de fragmentos de situaciones, de fragmentos de emociones y estamos rodeados de una totalidad. Ella también hecha de fragmentos y es que la fragmentación no conoce de límites. Bueno, ya te conocimos un poco más, Enrique. Bueno, el motivo de que viniste al programa es porque aprovechamos que estás en Asunción, ¿verdad? Porque con el tema de la pandemia ya no viniste por ¿cuánto tiempo? Y un año, volví después de un año. Después de Sí, un año. Normalmente durante el año yo vengo 3 o 4 veces. Sí, porque eso también me olvidé de contar que sí, sos docente. Exactamente. Sí. Vengo por talleres Sí. Y para realizar exposiciones. Claro. Y esa seguidilla de viajes que yo venía haciendo normalmente se cortó, obviamente, por el tema de la pandemia. Exactamente. Exacto. Y venías como 5 veces al año. 5 ¿verdad? veces al año. Normalmente vengo en enero, después abril, julio, agosto, julio y septiembre, y ya luego noviembre o diciembre. Ya. Bueno, yo tengo algunas preguntitas que hacerte Muy bien. respecto a tu trabajo, a tu personalidad, que nos conocemos de hace Años. Impresionante. Sí. Creo que son 20 sí, años. 20 años. 20 años. 20 años. ¿Cómo? Sí. Bueno, antes de continuar, tenemos una encuesta que dice, a ver, si me ayudas, Cristina, ¿qué dice? Sí, el arte se debe descentralizar de la capital paraguaya, de Asunción. Ese es. ¿Crees que el arte se puede descentralizar de la capital? Bueno, esa es nuestra encuesta de hoy. Se contesta con sí o con no, ¿verdad? Bueno, Enrique, ¿cuándo descubrís que lo visual es lo tuyo? Yo particularmente tengo varias etapas, pero yo creo que descubro que lo visual es lo mío en mi adolescencia. Y cuando voy terminando mi formación en el colegio y tengo que iniciar la universidad es donde yo me decido por la pintura. Porque yo tenía una formación previa en otras disciplinas también, en la danza, en el teatro y en la plástica. Pero por el poco tiempo que yo disponía, decidí que la pintura iba a ser mi lenguaje de expresión, porque con la pintura yo podía disponer del tiempo, de mi tiempo libre o del tiempo que yo podía utilizar para pintar. Sin embargo, con las otras disciplinas necesariamente yo necesitaba de otras personas o otras personas necesitaban de mí. Claro, porque el hecho es que, por ejemplo, si es el tema danza, tenías que irte a un taller o adecuarte al horario de un profesor o de un taller o de una
compañera. O de una compañera, ¿verdad? Exactamente. Pero sin embargo con pintura vos podés decidías el tiempo, que podía ir inclusive a trabajar a la madrugada, que no había ningún drama, ¿verdad? Muy bien. Sí, y solo, exactamente. Ese era el motivo principal. Yo me formé primeramente en contabilidad y administración de negocios y en ese tiempo también yo fui tomando y reforzando talleres con algunos artistas y experimentando y explorando lenguajes plásticos. Una vez que yo termino la carrera de contabilidad, yo inicio la otra carrera, que es la que realmente a mí me apasionaba, que era la licenciatura en arte en el Instituto Superior de Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, ahí fui canalizando todo el conocimiento previo dentro de esa institución académica. Bueno, y ¿realmente hiciste del arte un estilo de vida? Hoy por hoy puedo decir que sí, el arte es un estilo de vida para mí. Yo hoy por hoy vivo del arte y trabajo en arte. En arte, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo sí, el tiempo. todo Qué el maravilla. La verdad que eso es fabuloso Sí. porque la gente tiene un concepto del arte o de los artistas que no van con la realidad del artista, porque el artista se va también al supermercado. Totalmente. El artista compra artículos de limpieza, compra perfumería, se va a la carnicería, ¿verdad? Y necesita vivir de su trabajo. Tal cual. A mí me ayudó mucho echar mi práctica artística con el trabajo que yo realizo como gestor cultural. Ah, ya. Entonces, ese trabajo de gestión cultural que tiene que ver con mi formación de contador y administrador aplicado al arte y conjuntamente con mi práctica artística hacen que yo pueda tener un ingreso global que Así vienen de ambas cosas, tanto de la venta de mi obra de arte como del trabajo de servicio que yo presto como gestor cultural. Exactamente. Decime una cosa, hablando de gestión cultural, en tu trabajo, que también es tu obra, ¿verdad? Porque la gestión cultural también es una obra, aparece ¿cuándo la gestión cultural? ¿Aquí en Asunción o a partir de que fuiste a la Argentina? Con la gestión cultural me pasa de que ya yo lo tenía latente, Ajá. pero lo pude desarrollar plenamente estando en Buenos Aires. Unos años después de que yo me mudo a Buenos Aires, empiezo yo como a través de una invitación que me cursa Rodolfo Serafini, en ese momento el primer secretario de la Embajada Paraguaya en Buenos Aires y agregado cultural, a formar parte de un equipo para la conformación de un espacio que posteriormente se denominó Fundación Paraguay Cultura. Y ellos me dan la oportunidad de desarrollarme en ese espacio como coordinador y como gestor cultural, y fue ahí donde yo realmente pude desarrollar todo el potencial que yo tenía como gestor cultural. Y decime una cosa, Enrique, ese hecho de ser gestor en ese espacio, ¿vos tenés un sueldo o trabajas ad hoc? ¿O cómo es? ¿Alguien te paga para trabajar, para hacer eso? Sí y no, en realidad. En un principio ese trabajo era ad honorem totalmente, pero después con el tiempo se fueron consiguiendo algunos fondos que cubrían ciertas partes del presupuesto de trabajo del espacio. Y también de ahí yo podía cobrar un pequeño honorario simbólico por el trabajo que realizaba, pero yo lo realizaba realmente con mucha pasión porque ese espacio me daba a mí la posibilidad de dar a conocer en Buenos Aires el trabajo de artistas paraguayos. Y eso a mí me motivaba mucho porque el diálogo que se generaba con las exposiciones que fuimos realizando realmente fue súper enriquecedor. Y aunque estamos tan cerca unos de otros, Estamos bien lejos iguales con el tema estamos muy arte. lejos en cuanto a arte y en cuanto a conocimiento de lo que pasa en la escena artística de uno y otro país. ¿Sabes por qué yo te preguntaba eso? Porque cuando uno habla de ese tema, ¿verdad? De que, bueno, es gestor cultural o lo que sea, ese hecho de ser un gestor cultural o ese hecho de explotar un espacio allá, vos tenés que
juntar las obras, desembalar las obras, hacer el montaje, ver el flyer, vos lo haces todo. Es un trabajo global y realmente es muchísimo trabajo. Por eso te preguntaba, si lo que vos cobrás, que ahí ya me respondiste, ¿verdad? Cuando Simbólicamente, un monto simbólico. Es un monto simbólico, entonces con eso ya respondiste, ¿verdad? Que es el trabajo lo haces por amor al arte. Por amor al arte, exactamente. Y la verdad que eso se nota porque has llevado muestras interesantísimas que vos mismo proyectaste como curador de la muestra, ¿verdad? Y tal es así que Cristina estuvo también invitada, Renata, sí. ¿Verdad? Y bueno, y llevaste fotógrafos, pintores, de todo llevaste, sí, ¿verdad? Realmente. Para que allá se conozca también. Sí, nosotros iniciamos la Fundación Paraguay Cultura inició sus actividades en el 2015. Ajá. E iniciamos con una exposición que anteriormente la mostramos aquí en Asunción, que fueron las banderas intervenidas, teniendo en cuenta como leitmotiv la guerra de la Triple Alianza. Con esas banderas intervenidas nosotros habilitamos el espacio, que eran 2 salas enormes, y se llevó obras de casi 30 artistas. Sí, recuerdo porque yo llevé a la agencia para enviar la encomienda, porque eso es algo digno de destacar. Realmente el trabajo de promoción y de difusión del arte paraguayo en el exterior muchas veces se tiene que hacer a pulmón, y es uno el que tiene que embalar las obras, mandarlo como encomienda, ir a buscar eso, luego buscar algún tipo de auspicio para cubrir ciertos gastos mínimos del espacio, sí, para el brindis de inauguración. Entonces es un trabajo realmente titánico y a pulmón. También el hecho de promocionar las exposiciones, buscar revistas especializadas, bueno, las redes sociales, claro, te dan la oportunidad de llegar a mucha gente. Sí. Pero del 2015 al 2019 yo creo que pasó por la Fundación Paraguay Cultura más de 250 artistas paraguayos, más o menos. El trabajo de difusión fue muy bueno, porque realizábamos 2 a 3 exposiciones anuales. Se ven las banderas. Esas son las banderas de la exposición de banderas intervenidas. Sí. Con esa exposición inauguramos el espacio. Sí. Bueno, vamos a hacer una interrupción para poder saludar a nuestros amigos. Muy bien. Ya están comentando, ¿verdad? Dice Ana Karina Aranda, buenas tardes, noches, saludo Cristina, Pablo, Enrique, hermosa persona. Tenés Gracias. Mucha razón, Ana. Tenés mucha. Marta Ávila nos escribe desde Buenos Aires. Qué alegría verlos en compañía de Enrique. Un saludo afectuoso para los 3. Teresita Noemí González dice saludos a Enrique, Pablo y Cristina. Muy buen espacio de reflexión acerca del arte. Roberto Sánchez dice buenas amigos. Enrique mencionó que es docente. ¿Qué enseña exactamente? Bueno, después vas a responder eso. Sí. Hilda Mayereger dice, excelente invitado, muy cierto. El artista es un ser humano con necesidades cotidianas. Felicitaciones, don Pablo y doña Cristina. Demasiado viejo ya nos haces. Por tan significativo aporte cultural el programa, dice. Bueno, Mariela Monjes Arejola dice, estuve presente en la muestra junto a Ángela Lilia Cés. Hermosa muestra, saludos. Y Nancy Ávila Sosa desde Ciudad del Este nos dice saludos desde Ciudad del Este, excelente programa, hay que apoyar el arte, ¿quién mejor que Pablo, Cristina y los invitados de lujo que tienen en cada programa? Muchas gracias. Tu ego se va a ir flotando en el aire, ¿eh? Bueno, fantástico. En cuanto a la pregunta sobre ¿qué enseño? Yo tengo una formación docente en administración y contabilidad, como había dicho anteriormente, pero puntualmente también enseño arte y cuestiones relacionadas al arte. Yo en los viajes que suelo hacer a Paraguay tengo talleres que voy desarrollando con grupos reducidos de artistas. Contá dónde haces. Sí, normalmente esos talleres se realizan en el Centro Cultural Citibán y en la Galería Multiarte.
multiarte, exactamente. Y antes de que sigas, ¿cualquiera puede acceder a esos talleres o necesita una previa preparación? Es decir, haber estudiado antes o dedicarse al arte o lo que sea, sino que cualquiera, vamos a suponer, yo quiero inscribirme en tu taller, pero no sé nada. No importa. En realidad hay varios tipos de talleres que yo voy lanzando en cada uno de los viajes. Mayormente mis talleres están destinados ya a artistas con una práctica activa. Entonces lo que hacemos nosotros es un trabajo de análisis y de incorporar ciertas técnicas a la práctica que ya uno viene desarrollando. Pero también suelo realizar talleres para aquellas personas que no tienen un conocimiento previo, pero que se quieren iniciar en la práctica artística, y ahí vamos analizando obras de artistas consagrados, qué técnicas utilizan, qué materialidad y qué concepto desarrollan, y a partir de eso buscar el lenguaje propio de esa persona que se está iniciando. Claro, vos este año nada. Sí, nada. Durante el año 2019 realmente por el tema de la pandemia estuvo totalmente parado. 2020 estuvo totalmente parado para mí. Sí, yo aproveché para desarrollar mi trabajo personal en mi taller y surgieron varias obras desde mi punto de vista interesantes para mi práctica artística. Pero ya para este año 2021 tengo proyectados nuevos talleres y también invitaciones para realizar esos talleres en el interior del país, en otras ciudades del interior, como ser Encarnación, Villarrica, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, aparte de Asunción. ¡Qué maravilla! ¡Qué Entonces maravilla vamos a estar... poder llegar al interior! Justamente ese es nuestro cuestionamiento en este momento y nuestra pregunta para nuestros amigos. Sí, a ver si es factible descentralizar el arte de la capital. Bueno, nosotros tenemos adornado nuestro set con una obra de Enrique, de naturaleza urbana. Está detrás nuestro, si ustedes pueden, ahí está, ahí se ve perfectamente. Esa es una obra de Enrique. Maravillosa. Yo estuve en esa muestra. Sí, esta fue una muestra que yo realicé en el 2018. Sí. 2018-2019. En el Centro Cultural Citibán, la serie se llama Naturaleza Urbana y lo que yo hice para plasmar esta serie fue una investigación de casi un año previo a la exposición, donde fui documentando el graffiti en Buenos Aires, los colores que se utilizaban en el graffiti, las formas, y crucé eso con algo que yo venía ya realizando anteriormente, que tenía que ver con la representación de la naturaleza. Y mi reflexión en el trabajo de naturaleza urbana era justamente cómo quedaba representada la naturaleza dentro de lo urbano, siendo que lo urbano va destruyendo para poder crecer el entorno. Entonces, ese era el concepto que se trabajaba, que yo trabajé para esta exposición en particular. Enrique, yo me acuerdo cuando teníamos la sucursal en el mall. Vos hiciste una exposición ahí. Sí. Pero nada que ver con la pintura. Nada que ver con la pintura. Yo me acuerdo de tus platos. Sí, sí, sí. Mi práctica artística inicia fuertemente y primeramente con un arte muy conceptual que tiene que ver con los objetos intervenidos, con las instalaciones, con las intervenciones. Y en esa exposición en particular, que se llamó Banquete, lo que yo hice fue intervenir unos platos con unos espejos y un escrito que eran metaforismos del libro de Augusto Roa Bastos, y dispusimos los platos en unos tablones a modo de platos servidos para un banquete, pero lo que la gente veía al acercarse a los platos era su propio reflejo en el plato, es decir, eran comida. Las personas mismas eran aquellas que formaban parte del banquete, a manera de antropofagia. Sí, antropofagia, exactamente. Fantástico. Bueno, a propósito que estamos hablando de tu obra, de la que estamos luciendo acá en nuestro set, que desde luego va a quedar en la galería, ¿verdad? Y va a estar a la venta. ¿En qué momento se encuentra tu obra? Yo creo que mi obra en este momento se encuentra
en un momento pleno y de constante mutación. Yo me siento muy seguro del trabajo que vengo realizando en este momento. Mi trabajo en sí, como yo dije, es muy conceptual y yo no sé trabajar sin partir de un concepto. Normalmente yo parto de un concepto y a partir de ahí busco qué técnica, qué materiales van a servirme para poder materializar mi obra. Y como yo dije, yo inicié con un trabajo que tenía que ver mucho con la utilización del espacio, con los objetos y las instalaciones, y le tenía la pintura como relegada. Hasta que yo decidí darme la oportunidad de enfrentarme al lienzo en blanco, de enfrentarme a la pintura y tratar de llevar ese concepto o ese trabajo conceptual a la pintura. Y realmente fue un desafío muy grande porque pintar no es fácil. No es fácil. Mucha gente piensa que es fácil, pero pintar no es fácil. Necesita de mucha técnica, de mucho trabajo, de muchas horas. De mucha paciencia. De mucha paciencia y de mucho amor por lo que se está haciendo. Entonces, ese hecho de que vos partas un trabajo o un proyecto en la pintura, ¿verdad? En base a un concepto, ¿crees vos que nació a consecuencia de que te iniciaste con las instalaciones, con los objetos? ¿Crees que eso influyó a que vos primero marques el concepto y luego hagas el trabajo en la pintura? Sí, yo ¿verdad? creo que influyó y muchísimo, porque mi proceso de trabajo normalmente es así. Mi línea de trabajo está muy marcada. A mí me llama mucho la atención el momento en el cual yo me encuentro como ser humano y el contexto que me rodea. Cómo soy yo como individuo y cómo yo interfiero o intervengo dentro de mi contexto y cómo los otros seres humanos también interfieren y modifican todo el entorno constantemente. Entonces es un trabajo también que tiene que ver con una investigación antropológica, filosófica, y a partir de esos conceptos antropológicos y filosóficos que se cruzan con mi realidad y mi contexto, es que yo busco después un lenguaje que pueda transmitir una idea determinada y utilizo para eso o la pintura, o el collage, o el dibujo, o las instalaciones. Es decir, para mí tengo la riqueza de un abanico de técnicas que puedo cruzar con el concepto que elijo trabajar en un momento determinado. Es fabuloso. Y tiene sustento tu trabajo, ¿verdad? Porque vos primero lo ves teóricamente y luego llevas a la práctica. Sí. Eso es fantástico y por eso tu obra tiene éxito, por eso tenés éxito como artista también, porque no sos ningún improvisado. Eso es lo que quiero que sepan. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a leer un poquito el comentario de nuestros amigos. Roberto Santa Cruz Lescano dice, excelente la entrevista. María Albita Aranda, el trabajo de Enrique es impecable desde donde lo mires, desde la organización, el apoyo que brinda a otros artistas, el tiempo y dedicación que le brinda a cada proyecto es admirable. Y sus obras, hermosas, dice. Roberto Santa Cruz dice, bienvenido Enrique. Y bien Cristina y Pablo, dice Roberto. Mari Dioberti nos manda aplausos y corazones. Excelente el programa, dice Celso Figueredo. Felicidades, Enrique. Celso también estuvo. Sí, felicidades. Estuvo en 2 oportunidades. Sí, Celso es un artista y un gran amigo que yo admiro muchísimo, cuya obra me encanta. Él lo sabe, se lo dije muchas veces. Sí, sí, sí. Mi obra, Celso, no te olvides, ¿eh? Bueno, y contanos un poco más sobre la Fundación Paraguay Cultura. Es lo que... Sí, bueno, la Fundación Paraguay Cultura en este momento, por el tema de la pandemia, como muchas instituciones, se encuentra parada. Además, en el año 2000, a finales del año 2019, se termina de realizar una restauración arquitectónica de un espacio muy lindo en Buenos Aires que actualmente quedó inaugurada como el nuevo Centro Cultural Paraguayo en Buenos Aires. Entonces, gran parte de las actividades que se realizaban en la Fundación Paraguay Cultura van a pasar a ese espacio una vez que se pueda retomar
con todas las actividades. Pero puntualmente lo que nosotros realizamos desde el 2015 hasta el 2019 en la Fundación tuvo que ver con un intercambio del trabajo de artistas paraguayos y de tratar de mostrar en Buenos Aires qué es lo que se está haciendo aquí en Paraguay. Pero no solamente en la plástica. Tuvimos presentaciones de libros, tuvimos conciertos, tuvimos muestras de cine, de cortometrajes y también se mostró el trabajo de artistas consagrados y artistas emergentes. Entonces se trató de dar oportunidad a la mayor cantidad posible de personas de mostrar qué es lo que se está haciendo en Paraguay. Y realmente tuvimos una respuesta fantástica de parte del público porteño que asistía muy interesada a cada una de las inauguraciones, a cada uno de los conciertos o lanzamientos de libros y pudimos ir formando un público fiel que siempre estaba presente en las actividades que realizamos. Y eso realmente en una ciudad tan grande como Buenos Aires muchas veces es difícil de realizar. Bueno, una preguntita. El nivel, ya que tuviste la oportunidad, bueno, vivís en Buenos Aires, estás en contacto con todo el arte de Buenos Aires, ¿verdad? Porque es más porteño que otro lado, ¿verdad? Y el nivel del arte paraguayo en relación al arte argentino, ¿qué te parece? ¿Estamos a la misma altura? Yo creo que el arte argentino tiene un camino recorrido, pero larguísimo y mucho más adelantado al nuestro en muchos aspectos. Hoy por hoy, en varios aspectos, pero no en todos, estamos equiparados. Pero todavía ellos tienen una posta más adelante que nosotros en muchos aspectos. Pero porque las instituciones del arte en Argentina funcionan desde hace mucho más tiempo que aquí en Paraguay. El intercambio que ellos tienen con otros países en cuanto al arte es diferente al intercambio que tenemos nosotros aquí en Paraguay. Yo creo que el arte paraguayo de un tiempo a ahora empezó a abrirse para afuera, pero Argentina y precisamente Buenos Aires, ellos tienen un camino mucho más largo recorrido que nosotros, por lo cual ellos sí están un poquito más adelantados que nosotros en ciertos aspectos. ¿Y en cuanto a precios? En cuanto a precios, yo creo que estamos equiparados en algunos aspectos, en algunas técnicas. Argentina comercializa mucho más arte conceptual que Paraguay, por ejemplo. Sí, sí. Ellos comercializan porque el arte en Argentina, y yo creo que eso aquí se va a ir dando con los años, el que compra arte, compra pensando en que está invirtiendo su dinero en un bien que va a capitalizarse constantemente. Ya, una inversión. Una inversión. Una inversión. La adquisición de la obra de arte lo ven desde ahí. Entonces, en cuanto a pintura, en algunos precios estamos iguales, pero el nivel de mercado que maneja Argentina es muy superior al nivel de mercado que manejamos nosotros. Claro, también tengamos en cuenta que es masivo allá. Sí. Son más que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos todavía poquitos, ¿verdad? Entonces, eso también hace que el arte fluya de una manera más fácil, ¿verdad? Yo veo muy positivo actualmente las actividades que se están realizando acá, como ser las noches de galerías, como ser la noche de los museos, como ser los estudios abiertos de artistas, pero puntualmente yo creo que se dio un gran paso con cuando se conformó el núcleo de galeristas del Paraguay. Y a través de eso empezaron a realizar noches de galerías o noches de los museos, porque eso realmente dinamiza la escena y el mercado. Sí. Hay otro compromiso y se nota que hay otro compromiso de parte de aquellos que administran la venta de obras de arte. Claro, porque toman, es decir, se toma de una manera diferente, ¿verdad? Y sí, lastimosamente todo se paró también en el 2020, todo quedó parado, ¿verdad? Pero ayudó muchísimo la plástica y yo creo que va a seguir ayudando, ¿verdad? Me parece que allá el mercado, como así como vos hablaste,
es más amplio, es más dinámico. Y por eso también los artistas tienen ese empuje, ¿verdad? Y nosotros todavía nos falta, ¿verdad? Nos falta mucho. Y las galerías que están allá apuestan por los artistas. Exactamente. Pero no solamente apuestan por los artistas, sino que promocionan al artista. Dice, bueno, yo quiero que vos seas un artista exclusivo de mi galería, pero yo te voy a dar tal cosa, ¿verdad? Claro. Ese aporte que dan a los artistas es que hace también que el artista progrese rápidamente y responda, ¿verdad? Sí. También hay programas, hay muchos programas de residencias para artistas, hay muchos coleccionistas que apoyan económicamente a artistas para que se dediquen a su trabajo de investigación de manera exclusiva o su trabajo de producción de manera exclusiva. Hay muchas becas también. Hay muchas becas y hay muchos coleccionistas que cubren pasajes de artistas para que vayan a realizar trabajos de investigación al extranjero o trabajos de campo o trabajos o les cubre el costo de residencias. Entonces, esa inversión que se realiza en el artista rinde obviamente sus frutos y también eleva el nivel de obra en el mercado porque el artista se nutre constantemente de lo que pasa en el exterior, su lenguaje es un lenguaje bien contemporáneo y eso se logra con apoyo, con mucho apoyo de todos los estamentos que forman parte de lo que es la escena del arte local. Así es. Quiero contar una anécdota que me pasó una vez con una artista argentina, con una ceramista. Te estoy hablando de hace 22 años atrás. Ella era de Misiones, Argentina, y siguió la carrera de artes visuales. Ya había en esa época artes visuales en la Argentina, en Misiones. Tenemos nosotros frontera con ellos. Y ella usufructuó una beca a Japón, donde aprendió a hacer el raku, que es una técnica de la cerámica muy antigua. Y justamente cuando vino a la galería ella a ofrecerme su trabajo, había una muestra de cerámica. Y vio, ¿verdad? Dijo, qué bien, qué buena, está muy buena y qué sé yo. ¿Cuánto cuesta esta pieza? En ese momento, me acuerdo perfectamente, costaba 80.000 guaraníes, ¿verdad? Ella me dijo, no. Yo menos de $500 no pienso dar ninguna pieza mía, dice, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces manejan también otros códigos y otros montos respecto al arte. Ella tuvo 3 años en Japón estudiando, ¿verdad? Ella dirá, bueno, la pucha, el gobierno argentino, el gobierno de mi país me dio la posibilidad de ir y bueno, estoy bien preparada para lo que estoy haciendo. Claro, es que sí, también tiene que ver con el valor que uno da a su tiempo, a su formación, a todo ese trabajo y a todos esos años que uno dedica a formarse como artista. Entonces, todo eso le da un valor agregado a la obra. Sí, ese hecho que vos decís, que todo ese tiempo que el artista aporta, ¿verdad?, a su conocimiento, eso es lo importante, porque el hecho de ese título de artista, ese no se consigue en ningún lado. Claro. Ese lo haces trabajando, como vos decías, ¿verdad? Yéndote a un seminario, por ponerle un nombre, perdiendo horas de sueño, ¿verdad? Tratando, probando, desechando, así como estábamos hablando esta tarde, ¿verdad? Que todo ese hecho de estar trabajando y no sale, tenés algo y procurás y no es lo que a vos te parece, porque el hecho que encontrar un lenguaje hace que cuando vos te sentís satisfecho con ese lenguaje, pero hasta cierto punto satisfecho, te dije hoy, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiero hacer, pero puedo hacer más. Entonces, esa es la parte que yo quiero enfatizar. Vos tuviste el mismo proceso, el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y seguís luchando a brazo partido todavía, ¿verdad? No es que vos, yo ya estoy en Buenos Aires, estoy re bien, ya no hago más nada. No, al contrario, haces más. Es el doble o el triple del trabajo. Sí. Y es mucho trabajo.
no solamente porque el ambiente artístico es mucho más grande que el ambiente artístico aquí, sino porque además yo soy extranjero en ese contexto. Y tenés que demostrar que valés. Exactamente, entonces es como un esfuerzo grande que se realiza. Yo particularmente fui a Buenos Aires hace 11 años atrás en un contexto de una residencia artística en el marco de Arteba. El Centro Cultural de España, Juan de Salazar, me becó a la residencia URRA, que era una residencia internacional de artistas, donde nosotros teníamos nuestro tiempo nuestro tiempo pagado para crear en el tiempo que duraba Arteba y un tiempo posterior. O sea, teníamos un mes y medio. Arteba normalmente dura 2 semanas. Así que nosotros teníamos 2 semanas más para seguir trabajando. Pero fue tan rico ese intercambio que se dio, porque nos dio la posibilidad de conocer el ambiente del arte en Buenos Aires, conocer artistas, coleccionistas, galeristas, ver el lenguaje que se estaba trabajando en Buenos Aires en ese momento, y no solamente en Buenos Aires, sino en las provincias que forman parte de Argentina, porque Arteba normalmente muestra el arte porteño, pero también muestra el arte del interior, y el arte que tiene un lenguaje realmente contemporáneo a nivel internacional. Entonces fue una oportunidad maravillosa, y a mí me permitió también, por circunstancias personales, posteriormente radicarme en Buenos Aires y pensar mi práctica artística desde allá, pero siempre teniendo presente que yo podía también estar presente en Paraguay. Entonces yo siempre estoy allá, pero también estoy acá. Entonces estoy con un pie en ambos países. Voy y vengo, desarrollo mi trabajo aquí, desarrollo mi trabajo en Buenos Aires, y yo creo que ese feedback que se da constantemente de ida y vuelta realmente es muy enriquecedor. Yo quería explicar un poco en qué consiste el Arteba, ¿verdad? Porque a lo mejor hay personas que escuchan y no están en el arte. Entonces, es una de las ferias más importantes. Yo creo que es la feria más importante de la Argentina. Es la feria más importante. Una feria de arte. Es donde se aglomeran todas las galerías y llevan a sus artistas, ¿verdad? Con quienes trabajan, o de repente, bueno, deciden 1 o 2 artistas, o según, no sé cómo ellos presentan, ¿verdad? Pero es una de las ferias más importantes internacionalmente que tenemos. Y realmente es maravilloso porque está tan cerca la Argentina, ¿verdad? Buenos Aires, y vale la pena asistir a esta feria. Realmente, sí. Es una feria enorme que permite ver en un solo espacio lenguajes contemporáneos y técnicas contemporáneas, y ver qué es lo que está pasando en el mundo en cuanto al arte. Sí. Entonces, eso realmente... Yo quiero contar algo que fue histórico para nosotros, porque iniciábamos ASGAPA, es decir, la Asociación de Galeristas del Paraguay, creo que era el 2º año. Entonces decidimos ir todos a ver Arteba. ¿Y quién fue nuestro anfitrión y nuestro chaperón? Enrique. Él formó la fila y nos esperó, porque hay que pagar en un lugar, en el otro hay que formar de vuelta la fila para entrar, etcétera. Y estuvimos recorriendo en esa oportunidad. No me acuerdo yo en qué fecha fue, pero creo que era... En julio. Sí, pero 2014... Sí, 2015, 2014, 2015. Por ahí. Y bueno, él fue nuestro guía en ese momento, y la verdad que pasamos unos 4 días en Buenos Aires fantásticos, haciendo también un poco de camaradería. Bueno, ahora quiero leer un último mensaje que aparece en la pantalla, y después quiero pedirle a producción que nos pase tu obra para ir comentando un poquito, ¿sí? Súper interesante la charla. Yo lo veo a Enrique como una máquina de hacer proyectos. Yo me imagino el nivel de energía y disciplina que conlleva. Es admirable. Mucho presente, pero mucho futuro. Grato en el mundo del arte. No soy tan bruja, pero se puede ver. Muchas gracias, Ana Karina. Ana Karina Aranda. Ahora forma parte de
Pablo Ávila también, Ah, porque muy tengo bien. su trabajo por fin. Muy bien, ¿Verdad? bienvenida Sí, entonces. sí. Así es. Bueno, vamos a ir mirando, Enrique, y si podés decirnos de qué serie es, de qué año, etcétera, etcétera, y cuál es la técnica que utilizás. Muy bien, sí. Esta obra en particular es es una fotografía y lo que yo hice fue documentar las huellas que iba dejando el agua sobre diferentes superficies. Entonces, la composición en sí es una composición bien abstracta, pero parte de una documentación que yo fui realizando sobre las huellas que deja el agua. Entonces, Es una serie corta, es una ¿verdad? serie corta, sí, es una serie corta. En realidad es un poquito más amplia, pero yo no traje tantas fotos de la serie. Sí. Esta es una serie de collage utilizando vinilo autoadhesivo y forma parte de una serie que se llamaba Paisajes donde habitar. Tomé como referencia, obviamente, a los grandes collages de Matisse. Sí, sí. Yo lo tomé como referencia, me encanta el trabajo de Matisse, pero yo traté de llevarlo a materiales más contemporáneos porque estos materiales son normalmente adhesivos que se utilizan para otro uso, para otro Otros fin. fines, claro, Y otros yo fines. quise llevar esa materialidad a un lenguaje plástico. Muy interesante. sí. Esta es una pintura de la serie Naturaleza Urbana y durante el tiempo de pandemia en Buenos Aires, el Centro Cultural de la Universidad de Belgrano me invitó a enviar obras y ellos promocionaban obras de artistas, la mía entre varios artistas, para tratar de enviar energía positiva a las personas que formaban parte de la Universidad de Belgrano. ¿Eso fue virtual? Eso fue virtual, sí, pero ya anteriormente, 3 años anterior a esto, nosotros veníamos realizando ya con la Universidad de Belgrano Noche de los Museos con exposiciones presenciales. Ah, ya. Esta serie es una serie que desarrollé en el tiempo también de encierro, pandemia. y lo que hice fue tomar frases y titulares de periódicos y revistas que nos bombardeaban con informaciones negativas y tratar yo de reconfigurar en una Positiva. prosa mucho más positiva, más poética. Y en realidad me gustó muchísimo trabajar esta serie porque el resultado final me resultó muy grato. Es en la técnica de collage utilizando elementos muy simples. Trozos de titulares y papel, pegamento, tijera y nada más. ¿Sabes qué me hace acordar esto? Al mirar esto, por ejemplo, me hace acordar a los secuestros. Sí, a las notas de secuestro. A las notas de secuestro que todo para no escribir y qué sé yo. Entonces lo primero que me vino a la mente fueron las notas de secuestro. Y realmente, si vamos a relacionar, estábamos secuestrados en nuestras casas. Así mismo. Entonces es como es una nota de secuestro Exactamente, también. pero llevado como a lo positivo. A lo positivo, claro, ¿verdad? Sí, y también lo que yo quería dejar con esto, el mensaje que quería dejar que en tanto bombardeo negativo, de tantas cuestiones negativas que nos iban como dando, también se puede hurgar y buscar como luz en eso. Sí, realmente. Una luz. Una luz. Algo que nos ayude. Algo que nos ayude A seguir adelante. a tener esperanzas. Sí, esta obra en particular formó parte de una exposición hace como 2 meses en Perú. Estuve invitado como artista para una exposición en Perú en Lima. Esta pintura tiene como título Migración y Transculturalidad. Es una pintura que había realizado en el 2017. Son rostros que van superpuestos porque yo venía trabajando justamente el concepto de qué manera nosotros influenciamos al otro siendo migrantes y los otros también nos influencian a nosotros y cómo nosotros vamos mutando nuestra manera de ver el mundo, de pensar, de sentir y de ser viviendo en un país distinto al nuestro. Entonces es una pintura en gran formato, mide 1,60 por 3 metros. Entonces es una pintura en gran formato. Es grande, sí. Y bueno, estuvo en exhibición en Lima
a través de una invitación que me cursó unos artistas amigos. Esta es una serie también que trabajé el año pasado, es lo más nuevo que hice en pintura, a partir de una investigación que hice yo de escritos sumerios, de escritos de runas y de lenguaje de la preescritura, de todo lo simbólico que tiene que ver con la preescritura. Yo quise realizar una reinterpretación de esos símbolos y lo llevé a la composición y el lenguaje plástico de la pintura. Son dos las imágenes que traje, una lleva como título Seres Luz y la otra Códice, y ambas fueron también expuestas el año pasado en Titicaca, en Perú. Titicaca. Titicaca, sí. Sí, en Titicaca, Perú. Aquí vemos la inauguración de la Fundación Paraguay Cultura en el 2015 con la exposición de banderas de la memoria, se llamaba esa exposición. Sí, Banderas Porque de la Banderas de la Memoria. Memoria trabajaba justamente la memoria que teníamos como paraguayos sobre la guerra de la La Triple guerra de la Alianza. Triple Alianza, exacto. La guerra Guazú, exactamente. Esta es una exposición que está actualmente vigente en Buenos Aires, se llama Lunática, en el Distrito de las Artes, en Barracas, y va a estar hasta fines de febrero, principios de marzo del 2021, y también es una pintura que forma parte de la serie de Migraciones. Ahí se ve completa la pintura. Ahí se ven los rostros, los ¿verdad? rostros Es decir, superpuestos, sí. La fisonomía. Si mirás ligeramente parece una obra abstracta. Exactamente. Completamente, ¿verdad? Juega con esa superposición de colores. No, es superposición de perfiles, de cabezas, todos, la figura humana. Exactamente. La cabeza de la figura humana. Exactamente. Pero están dispuestos. Eso también. Sí, esta es de la misma serie, de la serie de Migraciones, y esta pintura en particular fue seleccionada y obtuvo una mención en la Bienal de Arte Arate, que es una bienal súper interesante que se da en Buenos Aires, a la cual se accede por un concurso súper estricto, se pasa por muchísimas etapas para poder llegar finalmente a la instancia de exposición, y yo tuve la fortuna de pasar todas las etapas de selección y finalmente quedó con una mención dentro de la Bienal esta pintura. También es una pintura grande, mide 240 por 260 por 240. Es interesante, me gusta en qué sentido. Yo como siempre yo aporto algo siempre, ¿verdad? Es como que se está mimetizando, porque eso nos pasa cuando vos te vas a vivir a otro país. Vos tenés que mimetizarte. No podés ser el punto blanco en todo el resto, ¿verdad? Entonces vos tenés que pasar desapercibido. Y esto me hace recordar, por eso me gusta, ¿verdad? Y lo veo, y más todavía se trata de migrantes. Exactamente, de las migraciones. También a mí me remite mucho a que si uno extrae una porción de color de la composición entera, te remite a mapas, a formas que sí. te remiten a mapas, sí, pero a mapas no conocidos. Claro. Sí, entonces sí. Juega también con ese concepto. Una de las cosas que ya que sos migrante en la Argentina, le quiero recordar a la faraona Lola Flores. Muy bien. La españolísima. Y ella decía, nunca te olvides de tu acento. Y quiero admirar el hecho de que no hayas perdido tu acento. Sí. Sí. Es lo más tuyo, es lo más profundo de tu raíz. Hace 12 años que vivo allá y realmente mucha gente me pregunta por qué no adopté el acento argentino, y realmente no sé por qué. Nunca sentí la necesidad de hablar de otra manera. Claro. Yo creo que sí, mi español se volvió un poco más neutro. Tal vez. Pero sí, no tomé la cadencia, claro, que tiene el cantadito porteño. Exactamente. Y ellos dicen de nosotros lo mismo. Sí, tenemos un cantadito los paraguayos que no... Claro que tenemos un canto. Todos tenemos, por eso dice Lola, no te olvides de tu acento. De tu acento, eso es lo más tuyo que hay. Sí. Esta obra fue seleccionada por el Museo del Color en Berlín, en Alemania.
y lo compartió en sus redes sociales mencionando mi nombre, mi país y el lugar donde se había realizado la exposición de esta obra. Y para mí fue un privilegio realmente que se hayan fijado en la obra y que lo hayan incorporado a su museo. Es un privilegio, Sí. totalmente. Es maravilloso, Sí. maravilloso. Y esta obra forma parte del Museo del Color en Berlín. Excelente. Creo que tenemos algo. Esto. Esto actualmente forma parte de una exposición virtual del Museo Urbano de Buenos Aires. La exposición se llama Esto es un panfleto y se invitaba a artistas a mostrar sus versiones o lo que interpretan sobre el panfleto, sobre el arte panfletario. Entonces yo presenté 2 obras que yo había realizado, que son en la técnica de serigrafía popular, sobre remeras de segunda mano, sobre ropa usada. Y son frases que tienen que ver con una exposición que habíamos realizado en Buenos Aires hace 4 años atrás, que se denominó Próceres Pobres. Entonces tenía que ver con el imaginario que se tiene sobre las personas que administran un país. Entonces uno dice viva la austeridad, porque muchas veces la sociedad piensa que tiene que ser austera para que el país funcione, o los mandamases de turnos piensan que tienen que mantener una sociedad austera para que realmente sea una buena sociedad. Y otra es esta que dice que perdió todo por la patria. ¿Quién realmente perdió todo por la patria? ¿El ciudadano común Sí. de a pie o el que está administrando un país? Entonces tiene que ver mucho con un arte que cruza lo político, que cruzan discursos que tienen que ver con el contexto en el que a mí me toca vivir social. Claro. Entonces, bueno, ahí se ven el trabajo de otros artistas dentro de la misma exposición. Muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Esta yo quiero ir mostrando obras distintas en cuanto a técnica, porque justamente algo que habíamos hablado es que yo parto de un concepto y luego busco qué técnica se pueda ajustar a lo que yo quiero trabajar en un momento determinado. Por eso van a ver que hay pintura, hay fotografía, hay cuestiones que tienen que ver con el objeto, y esta obra en particular es un dibujo bordado sobre manteles, y forma parte de una serie que vengo trabajando también de dibujos en gran formato, donde yo tomo el dibujo como punto de partida, pero en realidad estoy trabajando lo textil y toda una cuestión que tiene que ver con género. Y justamente tomo los manteles que tienen que ver con ese objeto que cubre la mesa, donde se debería de dialogar sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con la familia, pero que muchas veces no se da, ese diálogo no se da. Entonces había hecho una serie de manteles intervenidos con dibujo. Quiere decir que sabes bordar también. Sé pintar, sé bordar, sé... Sabes abrir la puerta para ir a jugar. Yo creo que un artista tiene que ser multidisciplinario, Sí, así es. tiene que estar en una constante investigación, tiene que estar nutriéndose todo el tiempo, porque todo eso va a hacer que su obra vaya creciendo, que vaya tomando como distintas aristas de lectura. Sí, así debe ser. Entonces, y yo soy una persona muy curiosa, yo Claro. yo experimento mucho. Es decir, en síntesis, alquimista. Yo creo que Claro. sí, el artista Sí. es mucho de alquimista. Porque no sabes bordar, bueno, vas a aprender haciendo, porque vos sabés el concepto, sabés lo que querés, ¿verdad? Y entonces ahí es donde de alguna manera aparece la alquimia. Así mismo, Así totalmente de acuerdo. Gabriela Díaz de Espada, súper interesante y agradable. Enrique, un capo. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gaby también asistió a varios talleres. Sí, Gaby asistió a muchísimos talleres realmente súper interesantes y ella siempre está presente. Sí. Bueno, aquí vemos obras que tienen que ver ya con mi trabajo más objetual.
y tiene que ver con, esta obra formó parte de una exposición en el Centro Cultural Citibank que se llamaba Coanga, donde yo trabajaba cuestiones que tenían que ver con el diálogo. Acá, por ejemplo, son 2 sillas que están unidas con un cierre rojo, cerradas, y el concepto que se trabajaba justamente era la falta del diálogo. En la silla, que es un lugar donde 2 personas se sientan, comparten, charlan, Sí. discuten, Ajá. pero en esta obra particular eso está vedado, está cerrado, no permitido. Ya. Otra. Ñandé, esta es una intervención sobre espejos, entonces el espectador se ve reflejado en la porción de la palabra que forma justamente el ñandé, el nosotros. Ñandé es nosotros. Sí, sí, Entonces el reflejo de todos en la obra conformaba la obra en sí. Esa persona también. Esa persona completaba la obra con su reflejo. Y era la segunda vez que yo trabajaba el reflejo, porque la primera vez fue en los platos. En los platos sí. donde las personas se reflejaban también en el plato. Bueno, aquí las personas completaban la obra con el reflejo. ¿Te quedó algo de los platos? Los tengo, sí. Ah, ya. Tengo guardados. Después hablaremos. Después hablaremos. Este trabajo en particular surgió en uno de los talleres que yo traje y compartí aquí en Paraguay sobre esculturas blandas. Entonces, súper interesante. fue un taller muy interesante y las obras de los artistas participantes del taller fueron muy, muy interesantes. Este fue un trabajo mío donde yo estaba explorando el tema de la dualidad, que también se da en el dibujo y en este caso se da en la escultura a partir de la ropa, de eso que contiene al ser humano y tapa su desnudez, pero bueno, aquí está como desdoblado. Y ahí volvemos a la obra que ya habíamos visto de los registros del agua. Ahora vamos a ver algunos de los flyers de las exposiciones que se realizaron en el Centro Cultural Paraguay Cultura. Y ahí podemos ver la cantidad de artistas paraguayos que participaban de cada expo, porque prácticamente eran 30 artistas por exposición. Entonces realmente el público podía tener un muestrario de lo que se estaba trabajando aquí en Paraguay en cuanto a técnicas, conceptos, imaginarios, y era la manera que queríamos acercar al público para que puedan tener como justamente una referencia de lo que se estaba haciendo en Paraguay. Una obra por artista. Una obra por artista. Quiere decir que 30 obras tuviste que 30, yo llevaba desembalar. Yo llevaba 30 obras por viaje que realizaba. Y era encontrarme con primero conversar con los 30 artistas y preguntarles, en realidad con más artistas que 30, y preguntarles si estaban interesados, algunos sí, otros no, otros tenían obras en el momento y otros no, pero finalmente siempre cerraba yo en 30. Y era conversar con esos artistas, fijar una fecha de entrega de la obra, llevar la obra, embalar, desembalar, mostrarla y bueno, y posteriormente resguardarla nuevamente hasta que yo pueda ir devolviendo. Un gran trabajo. Nuevamente. Admirable realmente. Esta fue otra exposición que se llamó Unión Divé, donde participaron amigos artistas. Hubo pintura, hubo escultura y también acuarela, dibujo. Realmente una exposición súper interesante que se llamaba Unión Divé Juntos. Normalmente yo trataba de buscar o consensuar con los artistas que los títulos estén en el idioma guaraní, porque es una manera también de dar a conocer el idioma afuera. Claro. Entonces, casi todas las exposiciones tenían un título en guaraní. Qué bueno, súper bueno. Sí. Esta fue otra exposición, otros imaginarios, también 30 artistas que participaron de esta exposición. Puntos de Fuga fue una exposición que invitó a otros artistas que no eran paraguayos. Entonces, porque también la Fundación Paraguay Cultura quería que el espacio pueda ser utilizado por artistas extranjeros que vivían en Buenos Aires. Entonces, en esta exposición en particular participó un artista cubano, un artista uruguayo y artistas argentinos, juntamente con
conmigo, porque yo formé Claro, parte de pero esta me exposición. parece muy interesante porque no solamente artistas paraguayos, creo que tiene que ser internacional. Está bueno eso. Exactamente, exactamente, sí. Este es un proyecto del cual fui invitado a participar por la Asociación Legislativa Sanmartiniana, donde ellos a través de sus redes sociales fueron mostrando el imaginario del trabajo de artistas extranjeros y también de Argentina, que en algún momento colaboraron con la fundación. La Asociación Legislativa Sanmartiniana es una asociación que trabaja directamente con el Congreso de la Nación Argentina. Ah, ya. Entonces, fue un programa que ellos tuvieron durante el tiempo de pandemia de hacer llegar también imágenes de arte a sus contactos. Muy bien. Ay, Esto es imaginario. Imagin- Esta exposición fue anterior a otros imaginarios. Primero estuvo Imaginarios con 30 artistas y luego otros 30 más. Entonces se llamó Otros Imaginarios para Otros mostrar la obra Imaginarios. de los siguientes 30 que venían después. Qué Pero increíble. realmente en cada una de las exposiciones se pudo ver eso, el imaginario del artista paraguayo y de qué manera cada uno era tan independiente, y tan personal en su manera de ver el mundo Exacto. Y de hacer su trabajo. y de hacer su trabajo, Sí. exactamente. Ahí Tito Marsales Pinci dice, excelente programa, muchas gracias, saludos a Enrique. Muchas gracias Tito. Eh, Bueno, y aquí tenemos la obra de Renata, en el... de Banderas de la Memoria, sí. y la otra obra, no recuerdo. Yo Pido también. disculpas, pero no puedo Sí. ver. No puedo ver de quién era. Sí, sí. Y esto formó parte de la inauguración del Centro Cultural Paraguay Cultura. Sí, sí. Esta obra que estamos viendo ahora forma parte actualmente de la colección del Centro Cultural Museo del Barro. Ah, mira, qué Y interesante. tiene que ver también con un trabajo, con el concepto de migraciones. Lo Ajá. que yo había hecho fue una instalación con remeras confeccionadas en talleres clandestinos en Buenos Aires por migrantes que trabajan en situación de esclavitud en esos talleres clandestinos y que posteriormente son sacadas a la venta. Estas prendas son sacadas a la venta al mercado informal a precios irrisorios. Claro. Entonces lo que yo hice fue comprar esas prendas y realizar todo un trabajo de mapeo previo de los lugares que fueron marcados como lugares donde funcionaban potenciales talleres clandestinos y fui agregando frases que tienen que ver con las migraciones. En uno decía, por ejemplo, soy migrante, mi vida en una maleta. El otro, soy migrante, soy cultura. Claro. Otro decía, soy migrante, soy pasado, presente y futuro. Soy migrante, soy el otro. Ya. Soy migrante, soy igual que tú. Entonces cada prenda tenía una frase Sí, con un distinta, mensaje. pero que tenía que ver con las migraciones. Sí. Esta instalación formó parte de una exposición que yo realicé aquí en Asunción, pero también de una exposición en Noche de los Museos en Buenos Aires, de un espacio que me había invitado a mostrar justamente esta trabajo. instalación, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Enrique, estamos pasados de tiempo. Acá Qué no hay- rápido pasa el tiempo Sí. cuando estamos hablando de cosas que nos gusta, que ¿verdad? nos gusta y que nos apasiona. Así mismo. Absolutamente. Bueno, estamos muy felices de haber compartido contigo esta tarde, de poder tenerte después ya ahí grabado en la página de Pablo Ávila Arte Contemporáneo, este video que pueden verlo después. La gente que no tuvo la oportunidad de verlo en vivo lo puede ver después. Fabián Aranda dice impecable, saludos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, realmente yo me siento muy agradecido por haber podido compartir esta tarde con ustedes. Como siempre es un gusto. Y bueno, seguiremos trabajando por el arte aquí en Paraguay y también por el arte paraguayo en Argentina. En la Argentina. Es un Gracias trabajo, a tus buenos oficios. es un trabajo que lo hago con mucha pasión, con mucho cariño y realmente me genera mucha satisfacción. Así que agradecido. adrenalina. Y adrenalina. Porque
el tema de las muestras es así, es un desnudar un poco todo, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y aprovecho también para saludar a todos los amigos Ajá. que no pude ver. Ya. Algunos pude ver, otros no. Lastimosamente no siempre el tiempo alcanza para poder encontrarme con todos los amigos, pero fue muy bueno poder estar este tiempo aquí en Paraguay compartiendo con mi familia Con tu mayormente. familia Sí. especialmente. Muchas felicidades para tus padres que están de aniversario mañana. Así mismo. Queremos dar también el resultado de nuestra encuesta que fue 100% positivo. Es decir, la gente cree que sí se tiene que descentralizar el arte de Asunción. Tenemos que irnos al interior, así que tomemos Exactamente. las riendas del asunto y vayamos al interior. Sí, un comentario. Vamos sí, a cerrar con esta imagen que estamos viendo, que fue de un proyecto que yo coordiné, que creé y coordiné el año pasado de barbijos intervenidos. Yo cursé una invitación a los artistas para que puedan intervenir sus barbijos y enviarme el registro de esa intervención, y realizamos una exposición virtual con más de 450 barbijos intervenidos, y posiblemente este año va en formato video este registro esté presente en el Museo del Hospital de Clínicas. Excelente, excelente, Exactamente. excelente. Conocida. Exactamente. Ávila, César Chaparro, le veo a la Monje Aréjola, también Está Prince Aquino, Malola, William Pats, Sara Leos, Maquena. Sí, sí, Y sí. bueno, creo que llegamos al final de nuestro programa. Un gusto. Muchísimas gracias. Un placer haber compartido con ustedes. Nos vamos a despedir, les deseamos a todos un inicio espectacular de esta semana que entra. Te deseamos a vos también un buen viaje. Muchas gracias. Saludos por allá. Nos encantaría visitarte, pero todavía no podemos. Pero bueno, acá estuvimos peleando un poco con las cachorras que movieron una de las cámaras. Hubo una peleita por acá, así que eso es normal acá. Bueno, pero llegamos al final. Agradecerte que hayas estado con nosotros, Un que placer. hayas que no sea la primera y última. que nos hayas donado un pedacito de tu tiempo. Con gusto. Y bueno, muchas gracias a todos y nos veremos el próximo domingo. Beso para todos. Chao, chao.